Hola, mi nombre es Cristian Fernández, soy abogado egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, tengo 48 años y tengo el agrado de estar compartiendo con ustedes algunas experiencias, ideas y puntos de vista respecto al mandato dictatorial de Alberto Fujimori. Para empezar, ¿me podría decir su nombre Juan Carlos Gamero Medina. y nivel educativo? Quinto secundaria y técnico. Bueno, Su sería edad. técnico. 49 años. Bien. ¿Completo? Claro. Buenas noches, mi nombre es Yasmín Yamoca. Tu edad, por favor. 38. Nivel educativo. Superior. Respecto a los problemas políticos durante este régimen dictatorial, tenemos que tener en cuenta que a partir del 5 de abril del año 1992, la democracia se rompió en el país. El autogolpe proclamado por el hasta ese entonces presidente demócrata Alberto Fujimori, posteriormente dictador, rompió el equilibrio de poderes, se disolvió el Congreso, se tomó el Poder Judicial, se despidieron a muchísimos jueces y también se tomó la Fiscalía de la Nación. Con estas circunstancias se rompió el balanceo de poderes, los contrapesos de poderes, y tuvo el dictador la posibilidad de gobernar a sus anchas. Se instauró específicamente un gobierno de delegación. Técnicamente el Congreso accedía a todas las circunstancias que Fujimori pretendía hacer, nunca le generó oposición, era un Congreso absolutamente dominado por él, y hasta que no se sancionó una nueva Carta Magna, recordemos que hasta ahí tenía vigencia la Carta Magna, la Constitución de 1979, mientras que no había el orden constitucional sido reparado, Fujimori gobernó a través de decretos ley, ¿no? haciendo y deshaciendo sus anchas respecto a nuestro país, sus destinos, no solo políticos, económicos y sociales. No olvidemos también que con esta reforma constitucional y la toma del Tribunal Constitucional, posteriormente, se pudo consagrar la reelección, ¿no? Que afectó directamente la democracia y la forma de elegir que todos nosotros teníamos. Respecto a los problemas económicos, con la nueva constitución se abrazó la política económica neoliberal, que si bien es cierto, a nivel macro trajo algunos beneficios, lamentablemente amplió la brecha de desigualdad entre personas con recursos y personas sin recursos. La pobreza y la pobreza extrema crecieron a cifras alarmantes, más del 60% de la población era pobre, más del 60% del empleo era informal, y con esto también vinieron las privatizaciones que no fueron muy transparentes, ¿no? Lamentablemente se entregaron y se concesionaron, entre comillas, se vendieron, se privatizaron empresas públicas del Estado. Lo que era Entel Perú, por ejemplo, pasó a ser Telefónica del Perú, posteriormente Movistar, ¿no? Se concesionó todo lo que eran las líneas telefónicas y el espectro de telecomunicaciones para temas celulares y de Internet. Asimismo, si bien es cierto, como lo había dicho, a nivel macro funcionó, la pobreza fue tan dura, que lamentablemente muchos de nuestros compatriotas tuvieron la necesidad de salir del país. Pequeñas empresas quebraron, pequeños negocios quebraron. Asimismo, la implementación de la SUNAT como un ente policía, persecutor de los pequeños, las pequeñas empresas, los pequeños productores, hizo que lamentablemente muchos tengan que quebrar y se perdieron muchísimos puestos de empleo. Respecto a los problemas sociales, tendríamos que ver que esta brecha de separación económica también hizo que la brecha social, especialmente los hermanos de la sierra, de la población andina, los quechua y aymara hablantes, fueran restringidos del crecimiento económico. Asimismo, socialmente se empezó a perseguir a todos aquellos que empezaron diferente a aquellos que decían que se había realizado una acumulación de los poderes del Estado en la figura de Alberto Fujimori. Muy bien, ahora tocando un poco el tema económico, aún recuerdo, eran los primeros días de agosto del año 1990 y salió en la televisión pública el ministro de Economía y Finanzas de ese entonces, Juan Carlos Hurtado Miller, quien determinó en ese momento que se iba a hacer el shock económico, muy conocido ahora como el Futishock, ¿no? Terminando con su frase célebre, que Dios nos ampare, ¿no? Ciertamente, Dios nos tenía que amparar, Dios nos tenía que proteger y cuidar, porque lo que se había hecho era no solo cambiar la moneda, desapareció el INTI, apareció el sol, un día con una moneda te comprabas 10 panes y al día siguiente esa moneda valía una milésima parte de lo que valía el día anterior. El caos económico fue tan brutal de un momento a otro que mucha gente perdió sus empresas, sus pequeños negocios, mucha gente tenía hoy día el dinero para comprarse una casa y mañana no podían comprarse pues, ni un litro de leche con ese dinero. Así de brutal fue el Fujishok. Y lo que hizo esta circunstancia es que abracemos un modelo, digamos, neoliberal, ¿no? Se liberaron los precios, se trajeron abajo los subsidios económicos que había hasta ese entonces, pero lamentablemente fue tan brutal, fue tan grotesco, que, como siempre, la población más vulnerable, y la clase media y la clase baja, económicamente hablando, ¿no? Los pobres y los muy pobres, los extremadamente pobres, fueron los que resintieron más este choque económico. Respecto a si funcionó
En el gobierno de Alberto Fujimori no se vivieron problemas económicos en un inicio de su gobierno, al contrario, estaba mal económicamente el Perú. Si tú no sabes, Alan García lo dejó una porquería, el cambio de moneda en el Perú no servía para nada, estaba en intis, lo cambió a soles. En ese tiempo, 1 millón de intis era más o menos como 100 soles, era una moneda que parecía el dólar. Económicamente, para mí el Perú lo sacó del precipicio. Políticamente se acabó la corrupción, el terrorismo y todo eso. Bueno, y lo que falló fue pues en la concesión, ¿no? En la venta de las empresas, creando las empresas services. Una, estuvo bien que las haya privatizado, porque las empresas nacionales fueron el punto del quiebre de nuestro país. Prácticamente todos eran corruptos. Entel Perú, Minero Perú, Enatu Perú, Enatru Perú, ninguna empresa crecía. Todos se dedicaban a robar. Electro Perú, Pesca Perú, Minero Perú, prácticamente nada servía. El problema fue que sus contratos fueron demasiados, ¿qué te puedo decir? Regalados, se podría decir, con términos muy favorables a las empresas servicios. Bueno, a ver qué te puedo comentar. La economía fue profundamente deteriorada. Al inicio, pues la hiperinflación, la deuda externa se elevó, caída de la producción, conflicto social, el tema del terrorismo, actividades de Sendero Luminoso, el RMTA, el MRTA. Ya, y pues en lo que es la concentración de poderes, la vulneración de los derechos humanos también, pues, ¿no? Respecto a si funcionó o no funcionó, sí, sí funcionó, pero el costo-beneficio fue brutal. O sea, empezamos a disminuir la inflación que había llegado hasta un 7000%, ¿no? El Fondo Monetario Internacional nos prestó muchísimo dinero, comprometimos muchísimos años, 30, 35 años, para el pago de una deuda externa, pero digamos que nos permitió en algún punto darle también la libertad al BCR para que pueda compensar, ¿no?, el tipo de cambio y pueda liderar, ¿no?, políticas económicas que nos permitan salir del nivel de pobreza e inflación que teníamos en ese entonces. Se cambió la moneda. Fue porque la moneda del INTI estaba devaluada. Esa fue la medida. Lo llamaron el paquetazo, no sé si todo el mundo se acuerda, en donde dieron mensajes a la nación pidiéndole que todos los peruanos pongan de su parte y que, bueno, hagan el esfuerzo más grande de su vida en sobrevivir las primeras temporadas del paquetazo, que fue el cambio de moneda. Bueno, se aplicó el denominado Fujichop en aproximadamente por el mes de agosto, en 1990, pues la liberación de los precios, eliminación de controles, unificación del tipo de cambio, eh, privatización y reducción de gastos públicos, y pues fueron efectivas en el sentido de que la inflación cayó eh, drásticamente y se estabilizó la macroeconomía. Y pues tuvieron efectos sociales también negativos, aumentó la informabilidad, es que hubo despidos, eh, había vulnerabilidad, sectores pobres, y pues eso, pues, ¿no? Ahora hablemos un poco de aquellas políticas que Fujimori implementó para tratar de disminuir la desigualdad y combatir la pobreza. Fujimori adoptó una política asistencialista, pero para obtener votos, para obtener seguidores, ¿no? Creó el Foncodes, creó el los guaguaguasis, y también crearon o fomentaron los comedores populares. Todos estos eran asistidos directamente
por Prona y por entidades que solventaban estos comedores, solventaban estos beneficios, pero que tenían un trasfondo de manipular a la población más necesitada, más pobre, con la finalidad de ganar adeptos, ¿no? Con la finalidad de, bueno, se hacen algunas cosas mal, pero nos dan de comer. Roban, pero hacen una pista, ¿no? Digamos, venden el país, pero ahora hay un puentecito, ¿no? Entonces, lamentablemente, estas políticas, que si bien es cierto, sirvieron para paliar, tenían este trasfondo político, ¿no? La de obtener algún tipo de beneficio de las personas o de las poblaciones más vulnerables. Finalmente, respecto a este punto, podríamos decir que no se abordó directamente la problemática de la desigualdad y la pobreza, sino que se instrumentalizó la pobreza y la necesidad con un fin político, que era no era el de normalizar mejores estados para la población, sino el de recabar adeptos, votos y simpatizantes para que puedan seguir validando sus políticas. Se crearon comedores populares, eso no había. Se hicieron carreteras para que todos los pueblos más lejanos estén unidos y al alcance de todos. Se crearon, ¿no? mejores infraestructuras, colegios. Se vino construcciones en masa. Todo era para el Estado. Bueno, hubo programas de planificación familiar donde se impulsó los servicios de salud, educación, aunque con fuertes críticas sobre su calidad y implementación, pues, ¿no? Se promovió el modelo de la economía social y del mercado, que pues en teoría permitían que el crecimiento y la distribución, pero en la práctica estaba lo que era la desigualdad y pues no se mantuvo. No obstante, muchas políticas sociales fueron subordinadas al control político o a la lógica del mercado, con insuficiencia y atención a las demás vulnerables. Ahora hablemos sobre el actuar de Fujimori respecto a la lucha contra el terrorismo. Si bien es cierto y claro está, el terrorismo fue un flagelo en nuestro país desde 1980, ¿no? Con Belaúnde Terry y posteriormente con Alan García, los mayores resultados de la política contraterrorista que se adoptó se vieron con Alberto Fujimori. Tanto así que cayó Abimael Guzmán, ¿no? Y durante el régimen de Alberto Fujimori se terminó de disolver, ¿no? El movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, con la recordada toma de la Embajada de Japón. Sin embargo, si bien es cierto, no podemos negar estos resultados, lamentablemente los medios que se optaron, los medios que se siguieron para lograr estas circunstancias dejan mucho que decir. Hubieron lamentablemente muchísimas vulneraciones a los derechos humanos, hubieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, hubieron desapariciones forzadas, como los alumnos de la Cantuta, hubieron masacres de parte de los militares en pueblos altoandinos, ¿no? Y lamentablemente se politizó la lucha contra el terrorismo con fines políticos, ¿no? O sea, la bandera, el aladid de la lucha contra el terrorismo hacía que se tomen medidas cada vez más lejanas de la protección de los derechos humanos, más lesivos, y lamentablemente se empezó a tomar en cuenta una política que tenía que ver con que eran más importantes los fines que los medios. No importaban los medios, no importaba desaparecer, no importaba descuartizar, no importaba torturar,
no importaba secuestrar, importaba tratar de encontrar. Ahora, con respecto a la caída del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, hay muchas teorías, incluso los propios integrantes, miembros del Jaim, han manifestado de que mantenían alejado del tipo de información esencial al régimen de Fujimori. Tanto así que cuando cae aquella noche del 12 de septiembre, Abimael Guzmán, Fujimori se encontraba en Iquitos pescando, ¿no? Fujimori estaba alejado de la circunstancia política, del desarrollo de este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que cuando daban parte, siempre se les escapaba. Recorramos a la historia. Antes de la caída de Abimael Guzmán, hubieron 3, casi lo atrapamos, casi lo encontramos. Se fue hace 15 minutos, se fue media hora antes. Entonces, el grupo de Jaén determinó de que había algún tipo de fuga de información y blindaron todo. Para esto tuvieron ayuda externa de Estados Unidos. Pero son circunstancias que los dicen ellos para la noticia que se vendió, la política que se vendió, ¿no? Con aquella entrevista con Fujimori, Montesinos, con la misma corbatita, diciendo que habían logrado, ¿no?, la caída y todo eso. Bueno, nos hace pensar de que efectivamente también era usada la política de lucha contra el terrorismo para tratar de tener asustada a la gente. Y para esto a Fujimori le convenía que Abimael Guzmán siga en libertad. Las mejores del mundo, el MRTA, por ejemplo. Se crearon campañas militares, o sea, en ese tiempo yo incluso estaba en el cuartel y antes de salir de baja salió una ley de Fujimori que era la ley de lucha antiterrorismo, era control cero, prácticamente cero, o sea, no era que los captures, era salir a combatir al terrorismo, vida o muerte. Participaron policías y militares, algo que casi no se hace. Normalmente los militares estaban de adorno en el país, pero los hicieron participar en esa campaña de terrorismo. Bueno, su gobierno es reconocido por debilitar significativamente el accionar de Sendero. Y gracias a esas acciones militares y policiales, ¿no?, de inteligencia también que hubo, pero sin embargo el uso de las Fuerzas Armadas y servicios de inteligencia provocaron grandes violaciones de derechos. O sea, por un lado fue efectivo, pero como vuelvo a indicarte, también pues hubo pues vulneración sobre los derechos humanos, ¿no?, y ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y abusos, porque en ese tiempo te indicaban que tú eras de Sendero y pues no preguntaban ni nada, sino de frente te metían a la cárcel o sencillamente desaparecías. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la política de control demográfico en el gobierno de Alberto Fujimori. Muy lamentablemente, entre 1992 y 2000 se esterilizaron forzosamente más de 250.000 mujeres, específicamente mujeres altoandinas y también de la selva. Esta política no solo es una política de lesa humanidad, porque vulnera directamente los derechos fundamentales a la reproducción de las mujeres, sino que pinta de cuerpo completo qué persona, ¿no?, era la que nos gobernaba en ese entonces. Una persona que estaba dispuesto a arrebatarle el derecho de reproducirse a una persona con la finalidad, entre comillas, de no tener una explosión demográfica que nos permita, entre comillas, no generar más gasto, ¿no? Esta vulneración, ¿no?, a los derechos fundamentales de estas mujeres ha hecho que nosotros sigamos pagando las indemnizaciones
de estas mujeres, porque ciertamente estas mujeres llevaron sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues ganaron. Y nosotros seguimos pagándole a estas mujeres, ¿no? Y el dinero no nos va a alcanzar ni les va a reparar a ellos la posibilidad de haber tenido hijos, o haber dispuesto de sus cuerpos para poder ser madres. Y lamentablemente, durante todo este tiempo, ¿no? Casi 8 años, esta política ha afectado a más de 250.000 mujeres en nuestro país. Yo opino que está bien, así al mundo le parezca mal. ¿Sabe cuál fue una de las peores carencias de Perú? El control de la natalidad y de personas que prácticamente se dedicaban a tener hijos, pero que no le traían profesionales al país. No las han matado a ellas, solamente las han esterilizado, algo que en Europa y en los países más avanzados se ha practicado siempre. Incluso en Europa, en Suiza, si la persona es una persona que tiene síndromes o bajos índices mentales, un nivel de 60 como le llaman allá, no les permiten tener hijos. Y eso ya es valorado. ¿Por qué? Porque eso hace que tú traigas profesionales a tu país. Si tú ves ahora la gran mayoría en el país, son gente descendiente de la sierra, y no es una discriminación a la gente de la sierra, ni a más de la sierra, sino es una discriminación a la falta de cultura por parte de esa gente. En esos tiempos no querían abrir escuelas en la sierra porque hacía mucho frío, la falta de oxígeno, el clima era demasiado extremo. Entonces, al no haber escuelas, se reproducían como conejos, y toda esa gente bajaba a la costa, se iban a Lima, han invadido todo el Perú prácticamente con esa mentalidad. No digo que todos son así, pero la gran mayoría. Bueno, ¿qué te podría decir? La campaña de esterilización fue forzada, fue una grave violación a los derechos humanos, aunque en el gobierno de Fujimori pues se argumentó que era una parte de un plan de control de natalidad. Pues en ese entonces, mm, o sea, había demasiada, se podría decir, en la parte de, porque normalmente eso se hizo en la sierra, ya, pues la gente, pues no había un control de natalidad, habían demasiados eh, hijos, por decirlo así, pues obviamente eso escaseaba la comida y había hambre, pues, ¿no? Y entonces su gobierno indicó que, pues, la mejor idea fue esterilizarlas, ¿no? A personas indígenas, campesinas que fueron esterilizadas sin su consentimiento informado. Esta política refleja discriminación estructural, abuso de poder y dejando secuelas físicas, emocionales, sociales en miles de mujeres. Bueno, al respecto, en mi opinión personal, la verdad que quizás se podrían discrepar un poco conmigo, pero yo pienso que sí estuvo bien, porque había demasiada, o sea, los niños, la gente no tomaba las precauciones de poder de reproducirse, de tener hijos. Y pues obviamente eso aumentaba la pobreza y esos hijos, cuando ya crecían, estaban más grandes, ellos migraban a Lima y al no haber posibilidades, pues se convertían en, no todos obviamente, ¿no? Pero sí en la mayoría se convertían entraban a la delincuencia porque es lo que estaba más a la mano para ellos. Claro que no debió de ser, pero quizás fue la medida eh, que tuvieron en ese momento. Muy bien, ahora hablemos sobre el control de medios. Alberto Fujimori y su mano derecha, Vladimiro Montesinos, en realidad su cómplice, tuvieron como una política de Estado el comprar las líneas editoriales, sobornar y adquirir las líneas editoriales de los medios de prensa en nuestro país. Aparecieron de la nada los ya célebres, tristemente célebres diarios Chicha,
donde los titulares, los encabezados y las noticias eran redactadas desde el SIN, desde el Servicio de Inteligencia Nacional, liderado por Vladimiro Montesinos. Esta política corrupta, ¿no? Hacía de que la población, cada vez que vaya a los medios, cada vez que prenda una radio, cada vez que vea un diario, cada vez que prenda la televisión, vea un panorama no real, era irreal el panorama que se les mostraba, donde Fujimori estaba representado como el gran héroe, el gran político, el gran estadista, el gran luchador, cuando en realidad se destruyó la economía, se destruyeron las empresas públicas, se robaron el dinero a sus anchas y se compraban políticos, se compraban medios de comunicación, ¿no? América Televisión y varios otros diarios de prensa popular o chicha, y esta circunstancia hacía que cuando el poblador requería información, esta información estaba absolutamente sesgada y corrompida por el régimen imperante en ese momento. Yo considero de que ha sido buena. Una, porque la libertad de expresión no existe, sino ese libertinaje. Y usan ese papel de democracia nada más para decir lo que se les pegue en gana, sin pruebas ni fundamentos. Hoy en día eso se ve. Programas como Magali Medina que no le enseñan nada a un niño, no se aprende nada bueno, no hay nada ético, nada moral, nada. ¿Qué es eso? Programas de chisme, combate, qué porquerías que hay, donde les enseñan a llenar vasitos, o sea, todo forma parte de la educación. Y en ese tiempo, como te digo, ¿no? La prensa hacía lo que se le daba la gana. Bueno, en ese gobierno, eh, a través de su asesor Vladimiro, implementó una estrategia para controlar a los medios de comunicación, principalmente sobornando a los canales televisivos, periodistas. Esto debilitó seriamente pues lo que es la libertad de expresión, ¿no? En el país, impidiendo que se fiscalicen los actos de corrupción, promoviendo una narrativa favorable al régimen, y la prensa crítica fue perseguida y censurada, afectando la democracia. Finalmente, ahora hablaremos sobre los hechos que llevaron al fin de esta dictadura, con la publicación del primer Vladivideo, donde se veía directamente a Vladimiro Montesinos entregando fajos de dinero, grandes fajos de dinero, a un congresista con la finalidad de obtener el voto, un voto a favor de determinada política. Se pudo determinar que existían muchísimos más Vladivideos. Esto ocasionó en primer lugar que Vladimiro Montesinos huyera, ¿no? Que Alberto Fujimori haga una pseudocacería, ¿no? Por todo Lima tratando de encontrarlo, que Vladimiro Montesinos escape en el velero Caricia hacia Panamá inicialmente, y que posteriormente, con la publicación de más y más videos, Alberto Fujimori pida permiso para asistir a una reunión en Japón y renuncie por un fax desde ese país. Posteriormente, los resultados de este Vladivideo, no solo fue la renuncia, sino fue la posibilidad de que Paniagua tenga un corto, un breve, muy breve mandato, pero que este breve mandato lo que nos permite era reinsertarnos en la democracia nuevamente. Se convocaron elecciones y se pudo volver a la vida democrática. Posteriormente, Fujimori se iniciaron procesos de extradición
quiso hacer una jugada política, salió de Japón, vino a Chile, en Chile fue extraditado, vino aquí, fue sentenciado, igual Montesinos fue capturado y repatriado. Fujimori sabemos que ha fallecido, ¿no? Falleció. Y respecto a Montesinos, todavía sigue purgando condena y hasta donde no mal recuerdo, todavía tiene 6 años más a la sombra por todos los hechos y crímenes que cometió junto de la mano del dictador Alberto Fujimori. Finalmente, esta es mi perspectiva, mi vivencia, esto no me lo contó nadie, esto no lo leí en un libro, esto lo pude vivir, lo pude sentir en carne propia. Tuve la oportunidad desde los claustros universitarios de salir a protestar por el gobierno corrupto de Alberto Fujimori en el año 2000, ¿no? Ya cuando fueron desde las universidades, los alumnos de las universidades específicamente nacionales, los que luchaban en las calles para cambiar este régimen corrupto. Espero que sea de su agrado y que les permita ampliar un poco más su conocimiento de esta perspectiva. Yo agradezco la oportunidad que he tenido de dirigirme a ustedes y les agradezco también el tiempo en escuchar estas palabras. Conmigo, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. ¿Qué lo llevó a la caída de Fujimori? El enriquecimiento ilícito es un punto. Bueno, también su gran mano derecha, que es Vladimiro Montesinos, que fue empallado en actos de corrupción. Y bueno, las malas leyes que se dieron, ¿no?, para los trabajadores, quitando los sindicatos y creando las empresas services, cuyo pago al trabajador cada vez se minimizaba con esas empresas. Hacen lo que se le da la gana. Y la corrupción, pues, ¿no? Empezó la corrupción, más que todo con Vladimiro Montesinos, que fue el talón de Aquiles de Alberto Fujimori. Lo empallaron con sus Vladivideos, incluso hubo un narcotraficante que lo delató públicamente y después desapareció, quedó medio... Si tú ves en YouTube, a ese narcotraficante lo volvieron a entrevistar después de esa vez que él públicamente dijo que daba 40 millones por pasar un avión. Salió tartamudeando en un programa. Prácticamente le fregaron, lo torturaron. Pues la caída del gobierno se debió a una combinación de corrupción. O sea, había demasiada corrupción. Ya, pues al fraude electoral, a escándalos revelados por los Vladivideos, no sé si has logrado verlo en algún momento, donde se evidenció el uso de dinero del Estado para sobornar a políticos y a medios. Esto generó una crisis política y social que llevó a su renuncia desde Japón. Las consecuencias fueron profundas pérdidas de confianza en las instituciones, debilitó la democracia y pues años de inestabilidad política que el país tuvo que superar con reformas.